Entonces ahora vamos a estudiar las oscilaciones libres. Voy a indicarles un poquito allí de cómo se resuelve la ecuación diferencial. Vamos a ver los sistemas oscilatorios mecánicos. Entonces vamos a comenzar con el sistema masa-resorte, que es el oscilador armónico. Pero en este caso el resorte vertical. ¿Qué pasa cuando, bueno, exactamente, el ejemplo que tenemos allí, ¿sí? Cuando el oscilador armónico, la masa resorte, se separa de su posición, inicialmente está en equilibrio, y se separa de su posición de equilibrio, entonces se libera y comienza a oscilar. Si no hay fricción del aire, si consideramos de que está el vacío, él oscilaría eternamente, ¿sí? Que esa es la solución que hace uno eh, teórica del sistema masa-resorte. Bueno, ¿qué es el caso que tenemos acá? Bueno, ¿cómo se analiza el sistema masa-resorte? Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de fuerzas. ¿Cuál es el diagrama de fuerzas que actúan sobre el resorte? Dígame, alguien que me lea el diagrama de fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa? El El peso y la peso y tensión. El peso y la elástica. El peso y la fuerza elástica, que en este caso le estoy llamando KS. Mire, el resorte inicialmente se considera un resorte sin masa, tiene una longitud L. Y cuando se cuelga, el extremo llega hasta donde está esta linecita. Luego, al colocarle el peso, el resorte se estira, ¿ya? Entonces, en equilibrio ya tiene una fuerza. Se estira S, la longitud S. Pero él vuelve y queda en equilibrio. Entonces, estando en equilibrio, este es el diagrama de fuerzas. En equilibrio. Entonces, por eso dice que el peso menos la fuerza elástica, que es K por S. ¿Sí se acuerdan que es la fuerza, la ley de Hooke? Que la fuerza elástica es K por S. Menos K por S, pues, porque es opuesto al desplazamiento. Entonces, aquí se toma la magnitud de la fuerza. Aquí no está indicándose el signo negativo porque esta es la magnitud. Entonces, ¿cómo hago yo para establecer el equilibrio? Pues mg menos ks es igual a 0. Se tiene que tener en cuenta allí. para que como, profe, eso quiere decir que el cuerpo se mantendría como en reposo, ¿no? Como quien Sí, dice. el equilibrio es el reposo, exactamente, está en reposo. El equilibrio es que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. La sumatoria de todas las fuerzas aquí es igual a 0. Vamos a escribirlo para que le quede claro. Voy a usar el látex, miren. Digo, para que vayan recordando, slash sum, ¿cierto? Sumatoria de todas las fuerzas. Vamos a colocarle sumatoria desde I igual a CDI. Esto entre paréntesis, entre corchetes, sumatoria desde I igual a 1 hasta que es elevado a N, de todas las fuerzas que hayan, igual a 0. Ya, miren, ahí lo hice. Eso es lo que estamos aplicando ahí. Ah, me faltó la F. Sumatoria de la F y ahí está. Entonces lo que estoy haciendo, aplicando la primera ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas desde I igual a 1 hasta N, de las F's I es igual a 0. Entonces aquí como solamente hay dos fuerzas, entonces mg, y esta es la dirección negativa, aquí estoy tomando la dirección negativa al revés. Estoy tomando la dirección positiva hacia abajo y la dirección negativa, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Es igual a 0. Entonces ahora, como él está en equilibrio, ahora yo lo estiro la distancia X a partir de esa nueva posición de equilibrio. Entonces, ¿cuánto se ha estirado el resorte hasta allí? Cuando lo estiro nuevamente. ¿Quién me dice cuánto se ha estirado el resorte en total? L más S. No, porque L más S L es la longitud, es el estiramiento. El peso estira el resorte, Es la de la deformación, ¿no? por eso, esa es la deformación.
Y a partir de esta primera deformación, vuelvo y lo estiro y hay una deformación total. ¿Cuál es la deformación total? A partir de este punto. S más X. S más X, exactamente. Si lo estiro X y ya estaba estirado S, entonces ahora tiene un estiramiento nuevo que es S más X, ¿sí? Entonces por eso es que yo tomo ahora el- en la ecuación, ya la nueva fuerza Profe, elástica es S más X. Dígame. una pregunta, se supone que, o sea, se tiene que ver todo el estiramiento del resorte, ¿no? Y No por se eso, tendría que colocar la L también, L más S más X. no, porque el estiramiento es a partir de L, ¿sí? El estiramiento del resorte, L es la longitud inicial del resorte sin estiramiento. Y, 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 y ese es el estiramiento, o sea, la elongación o la deformación, como lo quieran llamar, ¿sí? Aquí la coloqué. O sea, la nueva elongación es L más es S más X, a partir de la longitud inicial. ¿Sí? L más S más X es la nueva longitud del resorte, pero la elongación es S más X. O sea que Ah, ahora vale, hay pues, una... Ah, claro. vale, vale, vale. Entonces Ya capté la ahora hay idea. una nueva fuerza. Ahora hay una nueva fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Es este vector rojito que está aquí, que está más grande, que el peso es constante. Entonces, en la nueva situación, en esta posición, ya el cuerpo al liberarse, él se mueve, él se acelera, porque el resorte, la fuerza recuperadora, que es KS más X, lo trata de llevar a su nueva posición de equilibrio, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza recuperadora? Un momentico. ¿Cuál es la nueva fuerza recuperadora? La voy a escribir aquí. La nueva recuperadora, vamos a llamarle FR. Fuerza recuperadora es la constante, K es la constante elástica del resorte. Todo resorte se caracteriza porque tiene una constante que quiere decir cuánto se estira el resorte por la unidad, por cada unidad de longitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la ley esa es la ley de Hooke? Esa es la magnitud, lo que escribí allí, es la nueva magnitud de la fuerza elástica. Porque el menos indica la dirección que es opuesta al desplazamiento. Ya deben saber eso, ¿no? Entonces, esta es la nueva fuerza elástica, KS más X. Entonces, como esta fuerza vale 9, esta que estoy señalando aquí, vale, la magnitud es KS más X, y tenemos el peso acá, la otra que estoy señalando. ¿Sí? Entonces, la segunda ley de, y al liberar el resorte, como esta fuerza es mayor que esta, la fuerza elástica tira al cuerpo hacia el centro, hacia el punto de equilibrio. Entonces se acelera. Y aplicando la segunda ley de Newton me queda que mg menos ks menos más x es igual a masa por aceleración. Pero miren que reorganizando la ecuación, eliminando, haciendo la ley distributiva aquí, k por mg menos k por s más kx igual a masa por aceleración. Pero aplicando la asociativa, asocio mg más ks. ¿Y por qué cancelo mg más ks? Porque eso es igual a cero, ¿no? Porque eso es igual a cero acá, mire, indica. Entonces simplemente me queda que el resorte así esté colgado, la ecuación sí va a ser la misma como si estuviera horizontal. Me da menos kx más masa por aceleración, de donde saco la segunda, expreso la derivada, la aceleración en la segunda derivada, y obtengo que la ecuación diferencial del sistema oscilatorio vertical es la misma, es m de 2x de t2 más kx. Es la misma ecuación, ¿ya? Esto es por la segunda ley de Newton. Resulta que pues French lo hace simultáneamente, por eso se lo explico aquí simultáneamente. Uno puede obtener la ecuación de la segunda ley de Newton de cualquier sistema, la puedo obtener a partir de la energía mecánica, de los conceptos de energía mecánica. ¿Sí? ¿Cómo?
Observen que yo voy a partir de la misma segunda ley de Newton, que es esta ecuación. Es esta expresada en esta forma. ¿Ya? Observen que si yo la derivo, no, si yo expreso la aceleración como aplicando la regla de la cadena, es dv de x por dx de t. Esa es la misma, o sea, la aceleración es dv de t. La aceleración es dv de t, pero si yo multiplico diferencialmente por el diferencial de x, arriba y abajo, me queda que la aceleración es dv con respecto a x por dx con respecto a t, que eso es la ley de la regla de la cadena. ¿Sí? Por kx. Bien, ahora lo que estoy haciendo aquí es de que multiplico por dx. ¿Sí? Pero de x de t lo expreso como la velocidad. Y multiplico toda la ecuación por dx porque miren que aquí está kx por dx. Entonces, si yo integro esa ecuación, esta la integro con respecto a b, esta la integro con respecto a x, simplemente me queda que esto es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más 1/2 de k por x al cuadrado. Esta es la energía cinética y esta es la energía potencial. Y entonces todo eso me da una constante, que es la constante de la energía total del sistema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que usted puede partir de la sumatoria usted puede expresar todas las energías que tiene el sistema, la energía mecánica, y a partir de allí la velocidad las puede expresar como de x de t al cuadrado, y simplemente le queda este término, kx cuadrado. Y esta ecuación es la ecuación diferencial del sistema también. ¿Sí? Esta ecuación. Solo que si yo la vuelvo y la derivo, si ustedes derivan esta ecuación con respecto al tiempo, obtienen esta ecuación. ¿Sí? Hagan el ejercicio ustedes mismos y lo hacen, a ver. Es una constante. El término variable aquí sería de x de t. De x de t es la velocidad y depende del tiempo. Y x depende del tiempo. Entonces, hagan el ejercicio y verá que obtienen esta misma ecuación. Hagan la derivada con respecto al tiempo. Entonces ya tenemos. Entonces, o es sencillo, mire, les voy a indicar. Si usted hace, ¿cuál es la primera derivada de este término? O sea, al derivar este término, el 2 pasa a multiplicar. Y entonces le resta 1, entonces le queda m de x de t. Por la derivada interna, perdón, falta. Por la derivada interna es de 2x de t2. Y acá queda 2 que pasa a multiplicar 1/2 por k por x, por la derivada interna de x de t. Entonces aparecen ambos términos de x de t. Se factoriza x de t y le queda m de 2x de t2 más kx igual a 0, porque la derivada de una constante es 0. Es eso. Eso lo tienen que aprender a hacer todo el tiempo. Mire, entonces, mire, les voy a enseñar cómo se resuelve la ecuación, cómo se calcula la solución de la ecuación diferencial del oscilador armónico simple mediante el exponente complejo. Entonces, tenemos la ecuación diferencial. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer una solución compleja, ¿sí? O una solución exponencial, más bien, de la forma x igual a una constante por e a la pt. T es la variable, pero P allí es una constante, ¿ya? Que al final vamos a ver que eso es un complejo. Entonces, si saco la primera derivada me da PC por PT. Y si saco la segunda derivada me da P cuadrado C por E a la PT. ¿Sí? ¿Claro hasta allí? Hasta ahí no hay ninguna complicación. Simplemente estamos diciendo, vamos a suponer que X toma esa forma. Por tanto, la segunda derivada es lo que aparece allí. Ahora reemplazamos en la ecuación diferencial. Entonces, el de 2x de t2 lo reemplazamos por p cuadrado cpt y el x por cept cuadrado. Ahí está.
Hasta ahí no se ha hecho nada diferente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago ahora? Factorizo el término CEPT. CEPT. Y para que eso sea igual a cero, ¿qué debe ser igual a cero? ¿Qué es lo que tiene que ser igual a cero para que esto se anule? La expresión en el paréntesis o CEP a la T. Pero CP a la T, ¿será cero alguna vez? No. No, E a la PT nunca toma el valor de cero. Recuerden que la gráfica es, la tendencia es a cero, ¿no? En el límite, cuando t tiene infinito, tiende a cero, pero nunca es cero. Entonces, ese término nunca va a ser cero. Lo único que anula esa ecuación es el paréntesis. ¿Sí? El Profe, paréntesis. ¿Cómo? la C que es. C es una constante. Siempre que aparezca una Ah, cantidad acompañando al exponente, es una constante. Entonces, lo único que debe ser cero es p cuadrado más k sobre m igual a cero, que k sobre m siempre se expresa como omega cuadrado. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces ahora observen que si yo separo los términos, me queda que p cuadrado igual a menos omega cuadrado. O sea que para que vamos a resolver p cuadrado más omega cuadrado igual a cero. Vamos a hallar los valores de p, porque p es una variable, ¿sí? Ahí p es una variable. Vamos a hallar los valores de p para los cuales anula la ecuación. Entonces, para resolverla, pues simplemente despejamos p cuadrado igual a menos omega cuadrado. Y miren lo que me da. ¿Qué es? Me da más o menos omega cuadrado. ¿Qué es menos omega cuadrado? Raíz de menos omega cuadrado, perdón. un número complejo. Es un complejo, ¿sí? Entonces, como tiene el raíz de menos uno, lo separo y me queda raíz de menos uno por raíz de omega cuadrado, que da omega. ¿Y el raíz de menos uno qué es? Un complejo. J. Es J, o sea, es el término que denota los complejos, es J. ¿Sí? Entonces me queda que eso tiene solución P igual a más o menos J omega. Entonces, de acuerdo a esto, si supusimos que la solución era CE a la PT, pero P tiene dos valores, entonces hay dos soluciones para X que me resuelven la ecuación diferencial. ¿Sí? Ambos valores satisfacen la ecuación diferencial. Mire. Entonces, como ambos valores satisfacen la ecuación diferencial, es decir, si ustedes lo reemplazan E a la P a la E a la J omega T y lo reemplazan en la ecuación diferencial, se va a anular. Y si toman el E a la menos J omega T, también se va a anular. Ustedes lo tienen que probar en su casa. Entonces, ambos valores de P satisfacen la ecuación diferencial. Pero entonces en ecuaciones diferenciales, cuando se tienen dos valores para ese término que es p cuadrado más omega cuadrado, eso se llama la ecuación auxiliar. La combinación de las dos soluciones también es una solución de la ecuación diferencial. ¿Sí me entienden? Entonces, este término, este C1 e a la j omega t, es una solución. Y el C2 e a la menos j omega t es la otra solución. Ambas satisfacen, pero la combinación de los dos también satisface la ecuación diferencial. Lo pueden comprobar, sacando las ecuaciones y dejándolo allá. Estas son las tareas que les estoy dejando. Bueno, ahora, miren, ya tenemos una solución de una solución compleja, que son los e a la j omega t y el e a la menos j omega t. Pero usando la ecuación de quién, ¿usando qué? La ecuación del profe Euler. No, quítale el profe. Ecuación de Euler. Miren, usando la ecuación de Euler para expresar el j omega t y el menos j omega t, y asumiendo de que C1 igual a C2 para un primer caso, y para un segundo caso asumiendo de que C1 es igual a 1 y C2 es igual a menos 1,
Obtengo para el primer caso, obtengo esa ecuación, miren. Si C1 es igual, el problema es que no sé cómo meter aquí el señalador. Si C1 es igual a C2 igual a 1, en la ecuación X igual a C1E a la omega t más C2E a la menos J omega t. Entonces tengo esta primera ecuación X1 y usando el exponente complejo, la ecuación de Euler, en cada uno de los términos simplemente se me anula la parte del término imaginario y me queda la parte real. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer esos ejercicios. ¿Sí? O sea, me quedaría, el primer término me queda coseno de teta más j seno de teta, más coseno de teta menos j seno de teta. Entonces se anulan los menos j con el más j y me queda dos veces coseno de teta o coseno omega t. Y en el segundo caso, si asumo C1 igual a 1 y C2 igual a menos 1, que es ese, entonces ahora se me anula es el coseno y me queda dos veces el término imaginario. O sea que esas dos combinaciones también son solución de la ecuación diferencial. X1 y X2 son soluciones de la ecuación diferencial, como ya lo habíamos visto, ¿no? Ustedes lo pueden comprobar derivándolo por dos veces y reemplazando en la ecuación. ¿Ya? Bueno, en la ecuación, pero pasando a dividir la masa, ¿no? Es cuando la masa se pasa a dividir, que se expresa segunda derivada más omega cuadrado x. Bien, pero resulta que como ambas ecuaciones son soluciones, x2 es una solución imaginaria. Pero resulta que si yo uso solamente el seno omega también, de omega t también es solución. O sea, la forma real de x2 también es solución de la ecuación. Entonces, la solución más completa de esa ecuación diferencial sería la combinación de x1 más x2, que es la solución real, que es una combinación de b coseno omega t más b seno omega t. Así en esa forma. Esa sería la solución real de la ecuación. Pero luego, si yo hago este siguiente cuadro, miren, una consideración para interpretar qué es B y qué es C. Yo el B y el C los puedo expresar como los catetos de un triángulo rectángulo, donde B, si B lo expreso como el opuesto y C el adyacente, entonces a la hipotenusa le llamo A. Entonces el ángulo que forma la hipotenusa entre la hipotenusa y C, o el adyacente, le voy a llamar phi. Entonces observen que el seno de phi es B sobre A y el coseno de phi es C sobre A. Si de ahí despejo C y B y A, no, B y C, ¿sí? Observen que yo reemplazo B es igual a A por el seno de omega t y C es A por el coseno de phi, perdón. B es A seno de phi y C es A coseno de phi. Entonces, al reemplazarlo en la ecuación, simplemente me queda en esa forma. Ahora factorizo el A y me queda seno de phi más coseno omega t más coseno de phi seno omega t. ¿Qué representación tiene esa suma de esos productos de los senos y cosenos? Eso ya se los mostré en las ecuaciones que vimos anteriormente. Búsquenla a ver cuál es esa representación. O sea, seno de phi más coseno omega t, perdón, seno de phi por coseno omega t más coseno de phi por el seno omega t. Eso tiene una representación. ¿Cuál es esa representación? Es un producto, ¿no, profe? El seno por el coseno. Exactamente, pero ¿cuál es? Es el producto del seno de phi por el coseno omega t, pero lleva un 2.
¿sí? No, en ese caso es la suma me hiciste salir del contexto. Seno de phi por el coseno de omega t más coseno de phi por el seno de omega t es el seno de omega t más phi, es la suma de dos ángulos. O sea, seno A más seno de A más B es igual al seno de A coseno de B. Coseno de A por el coseno de B. Es eso. ¿Sí? Entonces miren que hemos llegado a la solución de que satisface el movimiento armónico simple. Llegamos a la solución armónica. ¿Sí? Pero en términos del seno, no del coseno, porque la parte real es el coseno. Pero ¿cómo lo convierto yo en la parte real? En la solución real. ¿Cómo lo convierto en la parte real? O sea, ¿cómo lo convierto en el coseno? Tendría como que restarle pi medio, ¿no? ¿Restarle o sumarle? ¿Cuál de los dos? Restar. Porque si pasa de coseno a seno es sumar. Pero si Sí, pasa de seno a coseno es restar, ¿no? exactamente. Ahí está. Entonces, si le restamos el pi medios, simplemente me queda que la solución real de la parte, de la forma compleja, de la expresión del exponente complejo. ¿Sí? Entonces ahí está, mire. Simplemente x es igual a coseno de omega t más alfa, donde alfa vale pi menos pi medio, phi menos pi medios. Entonces, es una forma matemática de ver la solución de la ecuación diferencial. Eso está eso lo saqué del libro de ecuaciones diferenciales de SIL. No sé si ustedes están viendo, ustedes no ven todavía ecuaciones diferenciales, ¿no? No, señor. Pero, pues como ustedes son estudiantes de física y están ansiosos por aprender, ustedes pueden ver el libro, leer el libro, adelantarse a esas clases que van a ver el próximo semestre para entender un poquito, ¿sí? ¿Cómo es que se llama, profe? Ecuaciones diferenciales de SIL, SIL con Z y doble L. Yo se los puedo compartir. Bueno, yo tengo la fotocopia de esa partecita, el PDF, yo se los mando. Pues, pero comparte el libro. Bueno, también les puedo compartir el libro, sí. Entonces, esa es la forma matemática de resolver el oscilador armónico, de obtener la solución del oscilador armónico. Hay muchas formas. Está la integración de la energía también directamente, ¿ya? Pero lo curioso es que toda solución se expresa en términos del seno. O sea, automáticamente llegan al seno. Si yo lo resuelvo por energía, por una integración, la solución de la integral ese es un seno. Y lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, miren, ya visto esto de lo que es el oscilador armónico, la solución del oscilador armónico matemática, entonces vamos a usar, esto se llama la solución libre, porque es como si fuera indefinido, como si estuviera el oscilador armónico oscilando en el vacío, ¿ya? No hay pérdida de energía. Entonces observen que uno de los de las aplicaciones del oscilador armónico es el péndulo simple, ¿ya? Entonces yo les había explicado por ahí unos chicos que me habían dicho algo me pidieron una asesoría, les expliqué algo de esto. ¿Quiénes fueron los que les expliqué? ¿Están presentes? Cuando les di la consultoría. ¿Están por ahí? Una Sí, chica. profe. ¿Cómo te llamas? Nayelis. Ay, Neidelis. profesor Nayelis. Ah, Nayelis. Nayelis, ¿y cuál es el otro? Camilo. ¿Y dónde está? ¿Por qué no habla? Ah, de seguro no tiene micrófono, le da pena. Hola, Camilo.
Profe, ¿qué? ¿Cómo está? Ah, ¿se acuerdan? Hola, ¿se acuerdan que les expliqué esto a ustedes por aparte? Sí, sí, señor. ¿Me lo puede explicar? Eh, claro, intentemos. Intente, pues. Todo Eh, lo que se ve ahí de la imagen, ¿qué es el eh, péndulo simple? bueno, el péndulo simple puede llegar a hacer un movimiento armónico dependiendo del ángulo con respecto al punto de equilibrio, ¿ya? Que en este caso sería totalmente vertical. Entonces, porque ya después de ciertos ángulos grandes, decimos grandes, alrededor de unos 15 grados, ya el periodo comienza a variar y por lo tanto no podríamos llamar que es un movimiento armónico. Sí. Eh, eh, bueno, ya. Bueno, que este movimiento sale de la ecuación de este movimiento, sale relacionado de lo que sería el torque, porque y también tiene su relación con lo que sería el peso de la masa. Eh, pero la ecuación del movimiento para este péndulo. No sé. Bueno, listo, pues, démoslo ahí. Está bien. Listo, bueno, ¿qué es un péndulo simple? Un péndulo simple es un sistema formado por una masa que cuelga de un hilo. El hilo se considera de masa despreciable. El hilo está amarrado en un soporte, ¿ya? Y la masa, no interesa qué tan grande sea la masa, pero sí interesa la longitud para la oscilación. Entonces, si el péndulo se separa de su posición de equilibrio un ángulo teta, como aparece allí, o en el eje X se separa una distancia X, al separarse una distancia X, él se eleva un poquitito, una distancia Y, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa imagen, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el péndulo cuando está fuera de su posición de equilibrio? Actúan la tensión y el peso mg, pero el peso mg se puede descomponer en mg seno de teta y mg coseno de teta, como se ve en la imagen. Luego, la sumatoria de fuerzas, la tensión se anula con mg, o sea que esa fuerza a lo largo de la cuerda se anula, no existe, y solamente queda el mg. ¿Qué es lo que hace que el péndulo regrese a su posición de equilibrio? ¿Qué fuerza es la que hace que el peso regrese a su posición de equilibrio? De acuerdo a eso. La componente X. La componente del peso, mg seno teta, esa es la fuerza, esa es la que viene a ser ahora la fuerza que, Recuperable. esa es la fuerza recuperadora, exactamente. Pero resulta que como el péndulo está haciendo un movimiento, genera un arco, un movimiento rotacional, ¿cierto? Él va a oscilar en un arco, entonces tenemos que utilizar la segunda ley de Newton, pero en la rotación, que dice que, acá donde dice segunda ley de Newton, sumatoria de todos los torques es igual a I por alfa. Como es una rotación, entonces alfa es la aceleración angular, que es la segunda derivada del ángulo, de la variación, de la posición angular. Y es una constante. ¿Qué es I? ¿Alguien sabe qué es I? ¿Saben qué es I? No es el momento angular, profe, si no estoy mal. No, momento angular no es. Inercial, ¿no? Momento de inercia. Es el momento de inercia. Entonces, ¿qué es el momento de inercia? El momento de inercia de una partícula es la masa por el radio al cual está oscilando al cuadrado. Si eso no lo saben, lo tienen que estudiar, porque ese tema es el último que se ve en las clases de mecánica y a veces no se estudia completo. Entonces dice, sumatoria de torques
es el momento de inercia por la aceleración angular, que eso es equivalente a decir a la ley de Newton lineal, que es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. El momento de inercia, como la palabra lo dice, indica la oposición que tiene un cuerpo para dejarse rotar, ¿sí? Y el torque, acá en la esquina abajo, debajo de la figura, el torque se define como el radio por la fuerza. O sea que el peso mg, que es la fuerza restauradora, realmente provoca un torque restaurador por la rotación. Entonces, ¿cuál es ese torque? La magnitud del torque es R por F por el seno que forman entre los dos, pero en este caso no es teta, sino el seno que forman, el ángulo que forman R con mg seno teta. ¿Cuál es el ángulo que forma R con mg seno teta? Y medio, profe. Exacto, pi medio, 90 grados. Entonces observen que otras relaciones que vamos a ver aquí, otras relaciones que vamos a ver aquí es de que S, que es el arco, es R por teta. La velocidad tangencial es R por omega. Y la aceleración lineal es R por alfa. Son conceptos del movimiento circular. Entonces, el torque que actúa sobre la... Aquí me equivoqué. Aquí es seno de pi medio. Se nos dice seno de pi, es seno de pi medio, lo que está diciendo el estudiante. ¿Cuál es el torque que forma mg seno teta? Sería el radio por la fuerza que es mg seno teta. Ah, no, perdón. Que hay una cosa. No. Yo lo que estoy diciendo ahí es de que cuál es el torque que forma la tensión. Lo estoy haciendo por separado. ¿Cuál es el torque que forma la tensión? El torque que forma la tensión. ¿Cuál es el ángulo que forma la tensión con el radio? El radio siempre se toma saliendo de... No, no son paralelos. No, profe. No son Pi paralelos. medio. El radio, o sea, porque es que el radio va del punto de apoyo hacia la masa. Entonces, ¿cuál es el ángulo que forman? Pi. Pi es antiparalelo. Para los que estaban diciendo paralelo, es antiparalelo. Pues entonces, yo estoy hallando el torque de la tensión. Como el ángulo que forma con R, que es beta, en ese caso beta vale pi, entonces el torque vale cero. No hace torque. Ahora, ¿cuál es el torque que hace la componente mg, coseno teta? También es cero porque esa sí es paralela, miren. El ángulo vale cero. ¿Cuál es el torque que hace mg seno de teta? Es R mg seno teta por el seno que forman R con mg seno teta, que es pi medios. Seno de pi medios es 1, entonces ese torque sí es diferente de cero, es RMG seno teta. Ese es el que hace rotar el cuerpo. ¿Ya? Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, me queda que como R es la longitud del péndulo, se me queda menos, y el torque siempre es opuesto al desplazamiento, ¿sí? Entonces me queda menos L. Acuérdense que el torque es el torque restaurador. Menos LMG seno teta igual a la masa ahí por alfa, pero I es ML cuadrado, donde R de la definición estoy tomando es la longitud del péndulo por alfa. Entonces observen que si yo alfa la expreso como la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo y reorganizo la ecuación, miren lo que me queda. Paso la M a dividir. Me queda segunda derivada de teta con respecto a t cuadrado igual a g sobre L por el seno de teta igual a 0. Esa ecuación es la ecuación diferencial del péndulo, pero hay un problema allí. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es el problema? ¿Qué decía la ecuación del péndulo, del oscilador armónico? ¿Cuál es la ecuación del oscilador armónico? Díganme la ecuación del oscilador armónico. Recítenla. La segunda derivada del movimiento más
que K sobre L por X igual a 0. Sobre M, K sobre M. K sobre M, sí, sí. Sí, por X. Entonces, pero miren que aquí X es igual a teta, ¿no? Eso sí, es lo mismo. Usted puede decir X o en este caso que lo estamos tomando con respecto a teta. Miren que esta ecuación diferencial del péndulo dice que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más G sobre L. Ese G sobre L sería omega cuadrado más omega cuadrado por el seno de teta. Dice seno de teta, ¿y qué debería ser para el oscilador armónico? Dice seno de teta, pero para que sea oscilador armónico, ¿qué deberíamos haber tenido allí? ¿Sí me entienden? Coseno, profe. No, no, porque la ecuación dice que es derivada de la primera derivada de la segunda derivada de x más omega cuadrado x por igual a 0. ¿Cómo debería ser esta ecuación para que fuera, para obtener un movimiento armónico? Porque ahí como está no es movimiento armónico, no es la ecuación de un movimiento armónico. ¿Cómo debería ser la ecuación para que sea movimiento armónico? Díganlo. Escríbanlo. Lo que pasa es que si no, yo no sé si la tengo acá. Aquí no la tengo escrita todavía. Muy sencillo, muchacho. Si la ecuación diferencial del oscilador armónico es la segunda derivada de la posición más omega cuadrado por la posición igual a 0, aquí la posición la estamos tomando en la angular. Entonces, sería la segunda derivada de la posición angular más omega cuadrado por ¿quién? Para que sea armónico simple. Por teta. Por teta, ¿sí? Pero miren que aquí no aparece teta, sino seno de teta. Entonces, esa ecuación no es una solución no es un movimiento armónico simple. Pero podemos usar, ¿se acuerdan la serie del seno? ¿Cuál era la serie del seno? ¿Sí? ¿Cuál era la serie del seno? La serie del seno es X menos No, pero en términos de teta, díganlo, seno de teta igual a... seno de teta igual a teta menos teta al cubo sobre 3 factorial más 2 factorial. 3 factorial. Z al cubo sobre 3 factorial. Sí, 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 exacto. Sí, lo dijiste bien. Exacto. teta. Sí, etcétera. ¿Qué pasa si teta es pequeño? Si teta es mucho Que menor que 1. Y las potencias se aproximan a 0. Exacto. ¿Y el seno de teta qué sería aproximadamente igual? A teta, profe. A teta. Entonces vamos a usar ese hecho. Mire, si teta es mucho menor que un radián, entonces el seno de teta es aproximadamente igual a teta. ¿Y qué pasa con esa ecuación? ¿Cuál es esa ecuación? Sí, estoy usando ese hecho. Mire, que seno de teta es aproximadamente igual a teta. ¿Sí? Y si quito el seno de teta allí, lo expreso en aproximadamente igual a teta, obtengo la ecuación diferencial del oscilador armónico simple. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Explíqueme los que les había explicado. ¿Qué quiere decir de que si el ángulo es pequeño, qué podemos decir del ángulo del péndulo simple? Esta Nayelis, ¿qué podemos decir? Para ángulos pequeños. Nayelis, que ya le había hablado esto.
¿Sí me Profe, estás? usted me está mencionando a mí. Sí, Nayelis. Yo dije Nayelis es, Sí, sí, sí. Es que escucho con distorsión, entonces por eso no. dígame Nayelis, dígales a los muchachos, ¿qué pasa si el ángulo es pequeño? ¿Qué significa eso? Que si el ángulo es pequeño, obtengo la ecuación de arriba. Que sí cumple las condiciones para hacer un movimiento armónico, profesor. Exactamente. Eh, Entonces, si los ángulos son pequeños, el seno de teta se aproxima a teta. Y obtenemos que la ecuación diferencial sí cumple las condiciones para hacer un movimiento armónico simple. Entonces, de ahí de que yo puedo expresar, miren, que la ecuación ahora sí se me parece a la ecuación del oscilador armónico simple, pero en términos de teta. Entonces, omega cuadrado debe ser igual a G sobre L, de donde, usando la ecuación de que omega es igual a 2pi sobre, y despejando el periodo, me queda que el periodo es 2pi sobre la raíz de L sobre G. Esa es la ecuación del periodo de un péndulo en aproximación a ángulos pequeños. Pero ¿qué pasa si los ángulos son grandes? Si los ángulos son grandes, ya no puedo usar la ecuación del movimiento armónico simple, sino que tengo que seguir usando la ecuación la última ecuación de la mitad, que es de 2t, de 2 teta de t2 y más gl sobre seno de teta igual a 0. Esa sería la ecuación que tengo que usar, pero para ángulos pequeños, el péndulo simple es armónico simple. Para ángulos grandes no es armónico simple. Miren cómo es el periodo para ángulos grandes, vean. ¿Sí? Para ángulos sin aproximación a ángulos pequeños. Es una serie de potencias también. Este sub 0 más ángulo, el periodo depende del ángulo. Este sub 0, donde T sub 0 es el valor anterior. El T sub 0 es ese. Ah, se me pasó. O sea, es 2pi raíz de L sobre G. Es el T sub 0. De todas maneras, si es el ángulo muy grande, mayores que un radian, siempre está aproximado el T sub 0. Entonces el T sub 0 estaría multiplicado por una serie en términos del seno del ángulo medio, miren. Y son términos pares. Seno cuadrado de teta medios más un término por que son los factoriales, son términos factoriales, miren. Sería por el seno a la cuarta de teta medios, por el seno a la sexta de teta medios. ¿Sí? Solo que igualmente, si el ángulo es pequeño, esos senos cuadrados tienden a 0. ¿Sí? Se tiende a 0. Entonces, miren, una tabla que ustedes van a llenar. Profe, una Dígame. pregunta. Sí. ¿Por qué cuando colocas seno a la 4 de teta sobre 2? No sería teta sobre 4, ¿no? No, es el ángulo medio. Ah, ok, Es vale. Es el el ángulo de separación, pero dividido a la mitad. Esa serie se obtiene por resolución de una ecuación, de una integral, pero yo no les muestro eso porque yo no la sé integrar, no lo he hecho nunca. Eso es un Es unas integraciones que llaman de parabólicas, de forma parabólica o algo así. Entonces, esa es la solución de una ecuación de ese tipo, que es compleja. Entonces dice, tarea, complete la tabla y determine hasta qué valor del ángulo se puede considerar menor que 1. Tarea, plantee la ecuación de la energía mecánica del péndulo físico y obtenga a partir de su derivada la condición diferencial. Bueno, eso de pronto se los hago ahora. Pero mire, observe lo que yo he hecho allí, miren. Vamos a ver, vamos a considerar el ángulo. Ahí ya está hecho, porque eso lo hice en una clase. ¿Hasta cuándo podemos considerar el ángulo menor que 1, pero en radianes? O sea, ángulos pequeños. Ángulos pequeños. Esta tabla que aparece aquí es grados, ¿sí? 1 grado, 5 grados, 10 grados, hasta 30 grados. Después el teta R es en radianes, es el ángulo en radianes.
Luego la tercera columna es el seno del ángulo puede ser en grados o en radianes, pero acuérdense que la calculadora para hacer ángulos en radianes tiene que ponerla en radianes. Si está en grados, tiene que ponerla si la va a calcular en grados, tiene que ponerla en grados. Entonces observen que lo que yo quiero hacer con esta tabla es que si usted no tiene el ángulo en radianes y le calcula el seno del ángulo, ese ángulo de aproximadamente el seno en radianes. Vamos a hacerlo. Cojan la calculadora. Díganme cuál es el seno de... ¿Cuánto vale un grado en radianes? Entonces, ¿cómo se convierte en grados a radianes? 57,3. Multiplican el ángulo por pi y lo dividen sobre 180. ¿Cuánto les da pi sobre 180? Me dicen cuánto les da. ¿Ya lo hicieron? Entonces, a mí eso me dio 0,017. O sea, el ángulo por pi sobre 180. Sí, por eso, pi sobre 180, ¿cuánto le da? Ah, pi solo sobre 180. Sí, pi sobre 180, sí, porque pi equivale a 180 grados. 0,017. 0,017. ¿Qué más? Dígame 5 decimales más. 0,01745. Ajá. 33. Y ahí sigue 333. Dejémoslo hasta ahí, pues. Ahora ayer el seno a 1 grado. Seno de 1 grado, ¿cuánto les da? Pero en grados. O si lo ponen en radianes, tiene que dejar el 0,017. Pero es mejor hacerlo en grados, porque el grado no ha perdido decimales. ¿De cuánto le dio? No es 0,01745, profe. 0,01 745. 745. ¿Qué más? ¿Y la siguiente cifra? 24. 24. 24064. Listo, dejémoslo ahí. Miren, ustedes lo calcularon a 1 radian, ¿cierto? A 1 grado, perdón. Miren que los ángulos son muy parecidos, vea. Para las primeras tres decimales es el mismo valor. O sea que por eso decimos de que teta es aproximadamente igual, seno de teta es aproximadamente igual a teta. Ahora, ¿qué significa esta formulita que está acá? Es calcular el porcentaje de la aproximación o el porcentaje de la desviación del uno con respecto al otro. ¿Qué se hace? ¿Qué se ha hecho ahí? Es el ángulo en radianes menos el seno del ángulo sobre el ángulo en radianes multiplicado por 100. Hagan esa operacioncita con estos dos números de aquí. Entonces, la diferencia de teta con el seno de teta en valor absoluto, ¿no? No necesitamos el Profe, negativo. ¿cómo se hace? Usted que dijo ahorita pi sobre Sobre 180 100. nada más. Pi sobre 180 multiplicado por los grados centesimales, sexagesimales. O sea, yo hablo para hallar el primer número. Sí, por eso es pi sobre 180. Ya, vale, ok. Y le saca el seno a 1 grado. Ahora vamos a hallar el porcentaje de error de la aproximación. Entonces, el porcentaje de error aquí sería... Me dio 0,051566. 0,051566. Bueno, ¿estás seguro que lo hizo bien? La diferencia sobre
teta R multiplicado por 100. ¿Lo hizo bien? Yes. Bueno, listo. Entonces, eso es por ciento, ese es el porcentaje de error. ¿Cuánto da eso? Casi cero, ¿cierto? Muy pequeñito. O sea que es muy buena la aproximación. Ahora Sí, señor. háganlo para 5. Háganlo para 5 ahora. 5 grados en radianes. ¿Cómo se pasa 5 grados en radianes? Pues es multiplicar ese primer valor, se multiplica por 5 y ya, pero háganlo directamente en la calculadora. Profe, a mí me dio 0,08. 0.0050. Le falta un 0, le falta un 0, ¿cierto? Sí. Sí, creo que le ¿Sabe? falta un 0. Aquí, ahí. Ajá, exacto, ahí. Sí. Entonces, listo. Es mucho más pequeño, es casi 0. Ahora hágalo para 5. 5 grados en radianes, ¿cuánto da? Profe, a 0,087266. 0,08. 7266. Y el seno de 5. 0.0871. 71, ¿qué más? 5574. Démoslo hasta ahí. 25,7. Miren la aproximación, miren. ¿Cuál es el porcentaje de error? Hállenlo y le tiene que dar este valor que tengo yo ahí, punto 13. Voy a conectar mi computador, ya regreso. Un banano, nada más. Pero ya tengo hambre. Bueno. Sí. Listo, ya le dio. Ya le dio el primer valor, el segundo valor. Pues a mí me da 0.126395. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es O que sea, lo aproximó. lo aproximé, sí, exacto. Entonces así siguen llenándole. Todos observen que para el ángulo de 15 grados es el valor que yo tengo allí. Lo pueden corroborar. Pero o sea que lo último es el porcentaje de error. Es el porcentaje de error, exactamente. Listo. Esto sería por ciento. Aquí es por ciento. O sea que a medida de que va subiendo los grados, sube el porcentaje de error. Claro, se va aumentando porque ya la aproximación no es tan buena. Entonces, ¿por qué? Miren, lo que pasa es que si vemos la gráfica, ustedes ven la gráfica y en la gráfica del seno, desde menos pi hasta pi. Y si trazan una línea recta, esa línea recta es aproximadamente igual se aproxima al seno, a la recta del seno. ¿Sí? Entonces, a medida que se aleja, la línea recta va para un lado y el seno va bajando. Entonces, se aleja. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿hasta cuándo podemos considerar allí que la aproximación para ángulo pequeño es adecuada? ¿Hasta qué porcentaje de error? Hasta el 0. No, por encima del 0, ¿hasta qué valor podemos considerarlo? Hasta 1 no. Hasta el 1,1%. Entonces, ¿qué ángulo? 15 grados. Exacto, hasta 15 grados
que tiene el 1% de aproximación, el 1% de error. Ya 2% de error es muy grande para 20 grados. ¿Sí me entienden? Entonces, para el péndulo simple, cuando usted vaya a hacer un experimento del péndulo simple, máximo 15 grados. El sistema es armónico simple. Pero ya por encima de 15 grados ya el periodo va a depender del ángulo. ¿Sí? Como aparece acá en la ecuación, miren. Seno cuadrado de teta medios. Depende del ángulo medio. Entonces, digamos, si usted tiene un ángulo de 30 grados, el periodo va a depender de ese ángulo. De teta medios, que sería 15 grados. Habría que usar esta ecuación de acá arriba. ¿Me entienden? Entonces, completen la tablita para que les quede bien claro eso. Ahora, plantea la ecuación de la energía mecánica del péndulo físico y obtenga a partir de la derivada la ecuación diferencial. Esa parte, bueno, yo no la tengo hecha aquí. Así, aquí está. Aquí está lo que yo quiero. Bueno, eso era una tarea, pero eso lo habíamos hecho para el curso anterior, pero pues los cursos cambian, ¿no? Ya no lo voy a hacer de tarea. Simplemente les voy a explicar cómo se obtiene cuál es la energía cinética del sistema. ¿Cuáles son las energías? Díganme cuáles son las energías que actúan sobre el sistema o que están presentes en el sistema. Pues la energía cinética y la potencial, ¿no? Exactamente. ¿Cuál sería la energía cinética? La energía cinética sería cuando él apenas está, o sea, se mantiene en el punto de equilibrio y va ganando un poquito de velocidad al ir acelerando. No, pero la energía cinética está mientras esté rotando, mientras esté en movimiento, mientras lleve velocidad. Exacto. O sea que, pero recuerden, miren, cuando ustedes tengan un problema donde haya rotación, si van a aplicar la segunda ley de Newton, tiene que ser la segunda ley de Newton de la rotación, como les dije aquí. En sistemas en rotación es esta ecuación. Solo que, digamos, en el libro de French, él no aplica esto. Y él no llega a la ecuación en términos del ángulo, sino que lo expresa en términos de X. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace eso? Porque él usa esta aproximación también de aquí, miren. Seno de teta es igual a X sobre L, ¿cierto? Y entonces de ahí podemos ver de que si teta lo expreso como X sobre L, al reemplazarlo aquí teta en la segunda ecuación de 2 teta, simplemente obtengo la ecuación lineal en términos de X. Ya, pero es por esta aproximación igual. Profe, o sea que lo que hice ahí fue como quien dice yo los dos catetos. Teniendo los dos catetos hacía yo el seno. Ah, sí, claro, pero eso se sabe ya de antemano que así es. Porque es que es por aproximación, porque es que el Y aquí, perdón, el L aquí no es realmente L, sino L menos Y. Es L menos Y. Pero como el Y, él también por ahí en algún caso en el libro dice que Y es muy pequeño, entonces simplemente aproximo el seno a X sobre L. Porque esta pequeñita distancia que sube aquí, esta distancia es muy pequeñita, así prácticamente es es L. Entonces por eso dice que, o también dice que el arco es aproximadamente igual a R por teta, como dice aquí. El arco es aproximadamente igual a L por teta. Pero R es L.
pero como la separación es tan pequeñita, el arco es aproximadamente igual a X. Entonces, por eso te queda esta misma ecuación. Entonces, lo que hace French es que nunca da la ecuación de los sistemas en rotación o los del péndulo, no lo da nunca en términos de teta sobre en la segunda derivada de teta más omega teta, sino que lo expresa en términos de X. Entonces, para ustedes se ve fácil que él siempre dice la ecuación diferencial del péndulo es omega teta por X de segunda derivada de teta de X con respecto a T. Pero esto, para tener esta ecuación hay que hacer todo esto antes, que French no lo hace, el libro de French no lo hace, pero uno tiene que resolver siempre los problemas de rotación con torques, no con la segunda ley de Newton lineal, sino la segunda ley de Newton de rotación para torque, sumatoria de torque igual a I por alfa. ¿Sí? Igual entonces acá la energía se está considerando es la energía de rotación, porque como este péndulo no se está trasladando, sino que está rotando, pues ¿cuál es la energía cinética? Es un medio de I omega cuadrado. Y como él sube una pequeña distancia Y, gana potencial. Entonces, más mgy igual a E sub 0. Esa es la energía mecánica del sistema, pero en rotación. Ahora, observen que la velocidad angular está en términos de la velocidad tangencial. La velocidad tangencial igual a R omega. ¿Se acuerdan de eso? La velocidad tangencial es igual a R omega, o sea que la velocidad angular es la velocidad tangencial sobre el radio, pero el radio aquí vale L. ¿Ya? Entonces, la velocidad tiene dos componentes, que es de y de t al... O sea, esta es la forma, la magnitud de la velocidad. Esta es la componente y esta es la componente x. Pero estamos diciendo de que y es aproximadamente, es muy pequeño. Si y es muy pequeño, la derivada con respecto a y es muy pequeña y al elevarla al cuadrado también va a ser mucho más pequeña. Entonces uno lo que hace, aquí también es las aproximaciones, las estoy haciendo es en las velocidades y calcular aquí una aproximación de y con respecto a x para poder expresar esto en términos de x, miren. ¿Ya? Porque esto también se puede expresar en varias formas. Entonces, ¿qué es esto que estoy diciendo acá? Como aquí aparece, como aquí la velocidad, que es al aproximar la velocidad angular al cuadrado en términos de la velocidad tangencial, me queda en términos de y por esta aproximación, perdón, me queda en términos de x por esta aproximación. Entonces, este b cuadrado que aparece aquí va a ser igual a de x de t, que es como aparece acá, miren. Un medio del momento angular por omega cuadrado, pero omega cuadrado es esta ecuación que aparece aquí por la velocidad al cuadrado sobre todo eso al cuadrado, ¿no? Pero aquí me queda mgy, me queda en términos de y, yo necesito que me quede en términos de x. ¿Cómo hago la aproximación a términos de x? Pues uso esta aproximación que estoy siguiendo acá, miren. Me gustaría que la demostraran ustedes. Yo la tengo allí, pero que descifren por qué yo hago esa aproximación. Si y es mucho más pequeño que x, y es aproximadamente igual a x cuadrado sobre 2L. Esto es, cuando el péndulo sube, se forma este triángulo rectángulo. Pero esta altura de aquí, de este cateto opuesto, no es L, sino L menos Y. O sea, todo esto es L, pero le resto lo que subió Y. Entonces tengo un triángulo rectángulo y aplico el teorema de Pitágoras, miren. Hipotenusa al cuadrado más x al cuadrado más x más L menos Y al cuadrado. Entonces resuelvo eso. Y resuelvo eso. Y considero de que y es mucho más pequeño que x, entonces los y cuadrados se anulan. Y simplemente me queda esta relación. Y aproximadamente igual a x cuadrado sobre 2L. Entonces ese y lo reemplazo acá en mgy y me queda esta ecuación, que es la ecuación de la energía. Ahora la derivo con respecto al tiempo.
Aquí tengo la ecuación ya. Aquí la derivé con respecto al tiempo, miren. ¿Cuál es la derivada con respecto al tiempo? Que fue lo que les puse a hacer hace poquito con la otra. Entonces, este 2 que pasa a multiplicar a un medio y se va. Por la derivada interna. La derivada interna es de 2x de t2. Ahí aparece. ¿Sí? Entonces queda un medio, 1 sobre L por dx de t. 1 sobre L por dx de t. Pero L cuadrado, ¿eh? Porque esto está elevado al cuadrado. Este L está elevado al cuadrado. No puedo derivar sacando este 1 sobre L sin elevarlo al cuadrado porque eso está elevado al cuadrado, es una constante. Entonces, 1 sobre L cuadrado por I. Por dx de t, que esa es la primera derivada. Por la derivada interna, que es dx de t2. Más mg sobre 2L. Por la derivada interna. Por la derivada de x, que da 2x. Y el 2 se va con el 2. Entonces me queda mglx. Ahí está. Por la derivada interna de x, que x depende del tiempo, de x de t. Ahora observen que en ambos lados de esta ecuación eso es igual a 0, porque la derivada de la energía mecánica total es 0, es constante. Ahora observen que de x de t aparecen ambas ecuaciones. Entonces al factorizarlo, simplemente me queda esto, pero como x de t es la velocidad, lo que debe anular a esta ecuación es lo que está entre paréntesis. Y lo que está entre paréntesis simplemente es la ecuación, es la segunda derivada, es la ecuación del sistema. Miren, es de x de t más g sobre el x igual a 0. ¿Sí? Esta es la ecuación diferencial. Solo que la he organizado. Se cancelan las m's. Este L se factoriza con un L de acá. ¿Ya? Ah, bueno, aquí aparece, no, aquí se cancelan estos L de aquí. Estos L se cancelan. Y la m, entonces simplemente me queda de 2x de t2 más g sobre l, x igual a 0. Es la ecuación diferencial del sistema obtenida a partir de la energía mecánica. Igual, omega cuadrado, como esa ecuación es parecida a la ecuación del sistema armónico simple, del oscilador armónico simple, entonces g sobre l es la frecuencia angular. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una pregunta en la parte donde usted deriva respecto a t, en la parte donde está la omega cuadrado, ¿no habría que hacer una derivada de un producto ahí? Se me olvidó tu nombre. Dylan, profe. Dylan. ¿En cuál parte? O sea, ya en la última línea donde vamos a derivar con respecto a t, no tendríamos que hacer la derivada de un producto de 1 sobre L por dx sobre dt. No, porque 1 sobre L es constante. Este que está aquí. Ah, sí. 1 sobre L es constante, solo que sale Se es como 1 saca de la... sobre L cuadrado. Cada Sí, vez claro. 1 sobre L cuadrado, es una constante. Entonces solamente derivas de x de t. La derivada de x de t es de x de t. De x de t al cuadrado es de x de t. 2 de x de t por la derivada interna de 2 de x de t. Sí, claro. ¿Sí? Sí, Bueno, claro, y así hay muchos de esos sistemas. Miren, el péndulo físico. ¿Cómo se resuelve el péndulo físico? ¿Qué es un péndulo físico? Un péndulo físico es cualquier objeto que le pones un punto de apoyo y lo separas de su posición de equilibrio, pequeños ángulos, comienza a oscilar, como una pera, una papa, pues ahí como esa imagen es como una papa. Cuelgas la papa de un punto, la separas de su posición de equilibrio, considerando que no tiene rotación, ella comienza a oscilar. Ustedes han visto eso, un cuerpo, cualquier objeto que ustedes cuelguen allí de un clavo en su casa o de un soporte para que tengan en la pared para un perchero, digamos. Entonces separa de su posición de equilibrio y comienza a oscilar. Un anillo. Pongan un anillo en un eje fijo y lo separan de su posición de equilibrio, el anillo comienza a oscilar, ¿sí o no?
Y entonces ese sistema oscilando conforma lo que es el péndulo físico. O sea que cualquier cuerpo es un péndulo físico. Cualquier cuerpo que penda de un punto de su propio cuerpo y si se separa de su posición de equilibrio, él oscila, eso es un péndulo físico. Entonces, ¿cómo es el sistema aquí? Miren, esto es como si fuera una pera, pues, una cosa así. Está colgada de un punto o un triángulo en un trozo de madera, una cosa así. Se separa de su posición de equilibrio. La fuerza que hace torque es igual mg seno teta, porque hace el apoyo o el pivote. Entonces igual, miren, la sumatoria de torque es igual a I por alfa. La distancia que hay desde la fuerza del punto de apoyo al punto donde aplica, bueno, y la fuerza se aplica en el centro de masas, es también una cosa importante. Miren. Todo el peso se concentra en su centro de masas. Entonces la distancia que hay del punto de apoyo al centro de masa es D, y el torque que sería D por mg seno de teta. Es el único torque que actúa. Igual despeja allí, alfa es la segunda derivada con respecto al tiempo, igual a menos mgd sobre I sub 0, lo pasé a dividir, seno de teta. Y esto es aproximadamente, miren, hago la aproximación. Sí, igual como aparece el seno de teta, para que sea oscilador armónico simple, tengo que aproximar seno de teta igual a teta para ángulos pequeños. Entonces, para ángulos pequeños, un cuerpo oscila con un movimiento armónico simple. Aquí está la ecuación. Y donde el omega cuadrado simplemente va a ser mgd sobre I sub 0. ¿Ya? De ahí que pues el periodo para el péndulo simple es 2pi raíz del momento de inercia sobre mgd seno teta. Ahora, si uno aplica lo que se llama el teorema de Steiner, el teorema de Steiner dice que el momento de inercia de un cuerpo, cuando rota en un eje que no pasa por su centro de masa, es igual al momento de inercia con respecto al centro de masas, más la masa del cuerpo por la distancia que separa el punto de apoyo al centro de masas. Entonces, si uso ese hecho, el periodo del péndulo simple es este. Ahora, yo no sé, ¿ustedes saben cuáles son los momentos de inercia de los cuerpos? Del cilindro, miren, aquí aparecen, miren. Esto lo tienen que estudiar, si no lo recuerdan. El momento de inercia de un cilindro, medio R cuadrado. El cuadrado, el momento de inercia de una esfera es 2/5 de m cuadrado. De una varilla, pero con su centro pasando por la mitad de la varilla, es un medio de ml cuadrado, o sea, de la masa por la longitud de la varilla al cuadrado. Si el eje pasa por un extremo, cambia la rotación, miren, es 1/3 de la masa por L cuadrado. Si la esfera es hueca, o sea, es una cáscara, es 2/3 de ml cuadrado, si es un cascarón esférico. Si es un anillo, miren el momento de inercia, un anillo muy delgado, un medio de mr cuadrado. Y si es un cilindro, rotando en su centro, en su centro perpendicular al eje del cilindro, este es el momento de inercia. Si es un cilindro hueco, aquí aparece, no se ve muy claro, pero esa es. Y si es una placa rectangular con un eje perpendicular al plano de la placa, este es el momento de inercia. ¿Y qué es el teorema de Steiner? Todos estos momentos de inercia calculados con respecto al centro de masas o a ejes que pasan por el centro de masas. Pero si la rotación no es por el centro, por un eje que pasa por el centro de masas, sino por una parte del cuerpo, entonces se aplica el teorema de Steiner. Y la demostración del teorema de Steiner está en el libro de Serwa, y ahí aparece, está bien clarita la demostración. Aquí aparece otro sistema de rotación que es
el péndulo de torsión. ¿Qué es el péndulo de torsión? Se pega de su centro de masa mediante una varilla rígida. Entonces, la varilla cuando el cuerpo le da un pequeño ángulo, ¿sí? Se rota un pequeño ángulo, la varilla se tuerce. Y al liberarlo, esa torsión de la varilla trata de regresar el cuerpo a la posición de equilibrio. O sea, aparece un torque de restitución. Este torque que hace la es proporcional al ángulo que se torció. Entonces ese torque es menos K por teta, donde K es el ángulo constante de torsión. Y eso ya es propio de los materiales de lo que está hecho en el libro en este libro de French aparece ese torque, ese K, cómo calcular ese K respecto a las propiedades de la varilla. Entonces igual si el torque es menos K por alfa y el disco rota, sin considerar la masa de la varilla, observen que Newton sería momento de inercia del disco por alfa menos K por alfa, menos K por teta. Reorganizando la ecuación, como aparece allí, me queda que la segunda derivada con respecto al tiempo es igual a menos K por el momento del disco. Y obtenemos miren que aquí directamente aparece ya la ecuación diferencial, sin tener que hacer aproximaciones de ángulo. El disco tiene una frecuencia angular de K sobre la raíz cuadrada de K sobre el momento de inercia del disco. O su periodo es 2pi raíz de L del disco sobre K. ¿Ya? Entonces, todos estos sistemas, pues, todo este concepto se aplica a muchas combinaciones de osciladores. Miren, estos son osciladores. Esto es una regla oscilando en un punto en el extremo. Esta es una varilla con una masita de masa, de momento de masa pequeña, muy pequeña con respecto a la varilla. ¿Ya? La varilla aquí ya se considera la masa. Este es un péndulo combinado con un resorte. Usted al separarlo, el sistema oscila, pero entonces para la frecuencia de oscilación ya tiene que tener en cuenta ese resorte y la masa. O sea, es una combinación de los dos. Sistema masa-resorte y péndulo. Y aquí es una varilla, por decir algo, que está ubicada en un resorte horizontalmente, la varilla, y al separarse de su posición de equilibrio, eso comienza a rotar. Entonces, a cada uno de esos sistemas se les puede calcular la ecuación diferencial, y de la ecuación diferencial sacar el periodo de oscilación. Entonces yo los dejo para que los consulten. Sin embargo, la próxima clase les voy a hacer la ampliación del tema. ¿Ya? Entonces no sé si tienen alguna pregunta con respecto a todas estas cosas. Yo les paso la clase más luego. Y voy a generarles los PDFs y también les paso en PDF, formato de PDF. Es que es lo importante de esta clase, que usted tiene que obtener la ecuación diferencial de estos sistemas, ya sea por la segunda ley de Newton o por la conservación de la energía. Yo les digo de antemano, en algunos sistemas es más fácil aplicar la segunda ley de Newton. En otros es más complicada. Entonces, cuando se complica aplicar la segunda ley de Newton, es mejor aplicar la conservación de la energía. Resolver el problema por la conservación de la energía. Entonces, en este caso, estos sistemas, miren, ¿cómo calculo yo fácilmente la ecuación de esta regla oscilando? Por la segunda ley de Newton. ¿Cómo calculo la ecuación diferencial, o cómo tengo la ecuación diferencial de este sistema? Es mucho más fácil por la segunda ley de Newton. Este sistema de resortes, ¿cómo es más fácil calcular la ecuación diferencial de este sistema? Para hallando la energía mecánica del sistema. Es más fácil hallar la energía mecánica, aunque
Se puede hacer por la segunda ley de Newton en rotación, o sea, con torques. También sale fácil porque es sencillo. También se puede hacer por la conservación de la energía, pero al hacer la conservación de la energía hay que tener en cuenta una consideración que la solución por ahí no la consideran, que es la energía mecánica inicial que el está obteniendo. Porque para sostener la regla, el resorte o la varilla, el resorte, para mantenerla horizontal, el resorte tiene que haberse comprimido un poquito. Entonces, esa compresión implica una pequeña energía cinética de entrada que ya tiene el sistema. Y eso cuando lo resuelven, lo he visto resuelto en la Universidad Nacional y no le aplican eso. Pero si usted lo hace por la segunda ley de Newton, con torques, es mucho más fácil entender el por qué hay que tener en cuenta las condiciones iniciales del problema.